El vástago modular de revisión MGS Diapasón para implantes sin cementar fue diseñado con vistas a llevar a cabo revisiones de prótesis totales primarias e implantaciones con precisión y en particulares condiciones anatómicas. Entera y completamente realizado en aleación de titanio o aluminio vanadio, está constituido por 13 componentes distales de 3 longitudes, 130, 160, 210 milímetros para 5 diámetros, de 14 a 22, con aditamentos de 2 milímetros, y por 8 componentes proximales con la posibilidad de 2 tamaños, teniendo cada uno 4 altos, de 65 a 95 milímetros en el centro de rotación con cabeza articular media. Completan el implante un tornillo de seguridad y un tapón de cierre, ambos contenidos en el kit estéril de la parte proximal. El componente distal es cónico, recto, con 8 aletas cónicas longitudinales y punta en forma de ojiva con ranura en diapasón. Esta ranura, si está posicionada de forma correcta, confiere al implante la elasticidad necesaria para favorecer la procurvación anatómica del fémur. Toda la superficie del componente tiene un acabado con corindón a fin de conseguir una perfecta rugosidad. Incluso el componente proximal tiene corindón en toda su superficie, con la excepción del cuello de la prótesis pulido a espejo. El ángulo cérvico diafisario es de 130 grados. A lo largo del eje anatómico, en proyección AP, existen 2 hombros antirrotación y en el área troncanteriana tenemos una nervatura con 2 orificios pasantes para eventuales cerclajes óseos y reinserciones musculotendinosas. El cono de acoplamiento es universal y posibilita ensamblar cada componente proximal con todas las partes distales. Sin embargo, sugerimos unas tipologías de acoplamiento para permitir respetar los factores tanto mecánicos como estético-radiográficos. En total, podemos obtener 64 soluciones diferentes con longitudes entre 195 y 305 milímetros. Los escariadores modulares permiten crear el alojamiento que recibirá el componente distal. Cada vástago tiene su fresa especial. En el eje del escariador tiene una marca 1, 2, 3 y 4, que son las referencias de hundimiento que se corresponden con los centros de rotación utilizando la cabeza media. El mango en T con fijación Harris es utilizado con las fresas para preparar manualmente el alojamiento del componente distal en el canal femoral. Las 2 raspas acanaladas guiadas por el cono del escariador permiten preparar la metáfisis para alojar la parte proximal del vástago. De esta manera siempre tenemos una perfecta alineación entre los componentes. En el impactador del componente distal son aparentes las mismas referencias de hundimiento presentes en los escariadores y que indican la altura del componente proximal que hay que utilizar. El impactador proximal permite acoplar los 2 componentes de la prótesis de manera eficaz y estable. Se atornilla el instrumento directamente en el cuerpo proximal. Este pequeño instrumento graduado puede ser utilizado de diferentes maneras. Su misión principal es comprobar el acoplamiento cónico correcto entre vástago y componente proximal. Aquí también contamos con las mismas referencias que tenemos en los escariadores y en el impactador del componente distal. Los cuerpos de prueba permiten ensayar tanto la anteversión como la retroversión femoral, las tensiones musculares y la longitud total de la extremidad. La referencia presente en el cuerpo de prueba lleva a la misma posición en el componente definitivo. El mango de contrapar permite compensar las fuerzas de torsión que ocasiona el apriete del tornillo de seguridad y el tapón.
impidiendo que las mismas se transfieran al vástago. Las cabezas de prueba tienen un diámetro de 28 milímetros con 5 longitudes y un diámetro de 32 milímetros con 4 longitudes. El instrumento indicado, llamado retractor separador, es utilizado conjuntamente con el impactador de componente proximal y permite abrir el acoplamiento cónico. De este modo es posible retirar el componente proximal sin modificar la posición originaria del componente distal. Para proteger a los operadores, el rastrillo de las fresas tiene un sistema de seguridad que evita su cierre accidental. La planificación preoperatoria tiene el objeto de identificar el tamaño y las dimensiones de los componentes por utilizar, en especial la longitud del componente distal respecto al caso clínico que nos ocupa. Aconsejamos una planificación que contemple el uso de un cuerpo proximal de tamaño 2 o 3, en referencia con el centro de rotación que hay que conseguir y el diámetro del canal femoral. Acto seguido, elegimos el largo más adecuado de la parte distal en función de la estabilidad diafisaria que buscamos. Luego de extraer el vástago que hay que reponer y visualizar la metáfisis y la cavidad medular, eliminamos los residuos eventuales de cemento óseo y los tejidos blandos cicatriciales. Solo utilizamos los escariadores cuya longitud ha sido preestablecida durante el preoperatorio y se efectúa la escariación manual del canal guardando una alineación perfecta con el eje anatómico. Continuamos preparando la diáfisis con los escariadores siguientes, incrementando el diámetro de 2 milímetros y misma longitud. El escariador cuya dimensión sea correcta es aquel que una vez hundido y alcanzada la posición entre las marcas número 2 y 3, tiene tendencia a arrastrar el fémur en su movimiento de rotación. En término medio, el centro de rotación de la articulación coxofemoral se encuentra en una línea tangente con el ápex del trocánter mayor y ortogonal con el eje anatómico del fémur. Los escariadores tienen marcas de referencia para que resulte más fácil la identificación de esta línea y por consiguiente del centro de rotación de la cabeza protésica. De vez en cuando, la destrucción y la reabsorción ósea de la metáfisis proximal hacen que no sea necesario utilizar raspas para preparar el lecho del componente proximal. La metáfisis se prepara utilizando las raspas previstas a estos efectos, guiadas por el eje del escariador, lo cual asegura una alineación perfecta entre las dos preparaciones. El hundimiento de la raspa se efectúa a través de un ojal y una línea de referencia en la empuñadura de la misma. El hundimiento es correcto cuando la referencia en la raspa se corresponde con la referencia del escariador alineada con el ápex del trocánter mayor. Durante esta fase es preciso tener en cuenta el ángulo de rotación de las raspas en función del ángulo de ante y retroversión del cuello que queremos que tenga nuestra prótesis. El diámetro del escariador utilizado, como lo sugiere la tabla de acoplamiento, nos muestra si tenemos que utilizar solamente la raspa identificada con la letra A o si completar la preparación de la metáfisis con la raspa identificada con la letra B. Naturalmente, el hundimiento de las brocas siempre debe respetar la línea de referencia elegida, en particular si utilizamos el vástago en casos de primer implante. En este supuesto, además del agarre diafisario, buscamos también el contacto con la esponjiosa metafisaria y el apoyo en el calcar. Retiramos el escariador y nos preparamos para implantar la parte distal. Introducimos el cono de acoplamiento del componente distal en el impactador específico procurando que coincidan la referencia del instrumento, de marca longitudinal, con la hendidura del diapasón.
Con el auxilio del destornillador, mediante el tornillo contenido en el interior del instrumento, juntamos el impactador con el componente distal y apretamos con fuerza. De esta manera, el cirujano, cuando introduzca el componente distal en el canal, aún sin ver el ápice de la prótesis, tiene la posibilidad de introducir el diapasón en la posición correcta, es decir, con la hendidura paralela con el plan frontal del paciente. En el impactador están marcadas las mismas líneas de referencia que encontramos en los escariadores y que proporcionan la indicación de la medida del cuerpo de prueba para el ensayo de reducción. Como mostramos en las imágenes, es aconsejable orientar la prótesis de manera correcta desde el inicio de su introducción en el interior del fémur. Procedemos al implante e impactamos la prótesis hasta su tope. Como vemos, la posición de la prótesis es la misma que tuvimos con el último escariador empleado. En este caso, las líneas de referencia en el impactador indican la medida número 2 para el componente proximal. Retiramos el impactador con el auxilio del destornillador. El cuerpo de prueba, número 2, se coloca en el componente distal y mediante el tornillo que se encuentra en su interior lo sujetamos a la prótesis, aplicando la orientación anti-retroversión elegida. Durante la fase de apriete, nos oponemos a las fuerzas de torsión con el auxilio del mango de contrapar, y esto evita que las mismas se transmitan al vástago, lo cual previene errores de posicionamiento del componente proximal. Colocamos la cabeza de prueba elegida en el cono. Como está previsto, el centro de rotación de la cabeza resulta alineado con el ápex del trocánter mayor, que ha sido la referencia guía hasta este momento. Si el ensayo de reducción es satisfactorio, marcamos el hueso en correspondencia de una de las dos referencias longitudinales en el propio cuerpo. Esta nueva indicación hará posible orientar el implante definitivo hacia la misma posición detectada con la reducción de prueba. Extraemos el cuerpo de prueba y siempre nos oponemos a la torsión. Atornillamos el impactador para ensamblarlo con la parte proximal de la prótesis. Limpiamos y secamos cuidadosamente el cono del componente distal de la prótesis para evitar que residuos eventuales de la preparación del canal puedan trabar el acoplamiento cónico perfecto de las partes protésicas. Para orientar el implante definitivo en la misma posición identificada con la reducción de prueba, hace falta alinear el hombro lateral de la prótesis con la referencia marcada anteriormente en el hueso. Impactamos el componente proximal. Retiramos el impactador. Es posible comprobar el acoplamiento correcto de los dos componentes introduciendo el instrumento multifunciones en el orificio de la prótesis. Si la referencia debajo del número, que se corresponde con la medida de la parte proximal implantada, se encuentra en el plano del hombro de la prótesis y el propio número está completamente fuera del orificio, podemos considerar que el acoplamiento es correcto. Sujetamos el acoplamiento mediante el tornillo de tracción. Finalizamos el ensamblaje mediante el tapón de cierre del orificio. Antes de la reducción definitiva es menester llevar a cabo un último ensayo de reducción mediante la cabeza de prueba. Finalmente, implantamos la cabeza articular elegida y realizamos la reducción definitiva. De ocurrir una situación que contemple la necesidad de modificar el implante, es posible extraer el componente proximal o cambiar su orientación.
Retirar el tapón es una operación fácil e inmediata. Menos sencilla, en cambio, podría resultar extraer el tornillo de seguridad, puesto que se encuentra entera y completamente en el interior del orificio. Podemos solucionar el problema utilizando el instrumento multifunciones que con su terminal plástico puede agarrar firmemente el tornillo y facilitar su retirada. Juntamos una vez más el impactador proximal con la prótesis y lo apretamos bien. Introducimos la varilla roscada de separación en el impactador y la atornillamos completamente en su alojamiento. Forzando adicionalmente el atornillado, gracias al movimiento mutuo entre impactador y varilla roscada, creamos una fuerza que permite separar los componentes. La parte proximal ahora puede rotar, lo cual permite al cirujano corregir la orientación en antirretroversión e impactar de nuevo sin extraer el componente de la metáfisis. En cambio, si es necesario sustituir la parte proximal, hay que repetir los pasos de técnica quirúrgica correspondientes mostrados anteriormente, prestando una atención especial a la limpieza de los conos de acoplamiento. Después de cada modificación, recomendamos que siempre repitan la comprobación del acoplamiento cónico entre los componentes. Si todas las verificaciones son positivas, reintroducimos el tornillo de seguridad y el tapón de cierre. Para retirar completamente el vástago es preciso sacar el tapón de cierre y el tornillo de seguridad. Atornillamos directamente el extractor de masa batiente al componente proximal y realizamos la operación. La fuerza imprimida y las vibraciones producidas podrían liberar solo la parte proximal del vástago. En este caso, hace falta atornillar en el extractor un terminal auxiliar específico, lo cual permite enganchar solidaria y fiablemente la parte que continúa estando implantada y realizar su fácil retirada. Antes de proceder a la limpieza del instrumental, hace falta retirar el tornillo interior del impactador del componente distal, empujándolo con el destornillador. Hay que desmontar también los cuerpos de prueba. A estos efectos, utilizar el instrumento multifunciones para sacar la tuerca, de roscas a la izquierda, que se encuentra en el ápice proximal. Así podemos extraer la tuerca de bloqueo y proceder a la limpieza completa del instrumento. Es muy aconsejable desmontar siempre los cuerpos de prueba, puesto que su limpieza ausente o no correcta desemboca en un mal funcionamiento y en significativas pérdidas de tiempo durante el gesto quirúrgico.